Bueno, pues buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El propósito de la sesión del día de hoy, justamente como lo ven en el título, es formación de auditores internos, ISO 27. Antes que nada, quiero agradecer la participación de todos, que se hayan levantado temprano, sé que es lunes. Y bueno, vamos a empezar con una sesión un poquito larga, ¿no? Pero muy, muy, muy provechosa. Esto es muy importante para nosotros y para Previta, ya que nosotros tenemos que hacer auditorías internas en nuestro sistema de gestión. Si bien muchos han ya participado en la inducción, los controles, documentación de controles, implementación, bueno, pues ahora la parte es de la formación de estos auditores que nos van a decir si estamos bien, no estamos mal o cómo andamos, ¿no? En la implementación, y es una parte muy fundamental del ISO 27, ya que es un requisito que nos marca la norma, ¿no? Lo que es, obviamente, la importancia de tenerlo es enorme, ¿no? Entonces, básicamente es verificar nuestro sistema, el cumplimiento de acuerdo a la norma, y bueno, ya irán viendo los requisitos uno a uno que se tienen que ir cumpliendo y cómo vamos a ir revisando los puntos uno a uno. Aquí Carlos nos hará favor de presentarse y de dar el curso, y bueno, te dejo la palabra, Carlos. Muchas gracias. Claro que sí, Rubén, muchas gracias a todos por su participación. Pues antes que nada, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Quién anda por ahí? Bien, gracias. Bien, gracias, buen día. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues muy bien, como ya menciona Rubén, efectivamente el motivo de la sesión del día de hoy, de las siguientes, es tomar la formación para formar parte del equipo de auditores internos en ISO 27001 por parte de Previta, ¿verdad? Como bien decía Rubén, parte de tener un sistema de gestión de seguridad de la información es que este debe de ser mantenido y debe de ser mejorado, ¿verdad? Una vez que logramos el objetivo inicial, que es tener la certificación, pues tenemos que asegurar que el sistema se mantiene y tenemos que asegurar que el sistema entra en un proceso de mejora continua. Parte de las herramientas que nos provee la norma de ISO 27000 para entrar en este proceso de mejora continua es justamente el llevar a cabo auditorías internas, que de hecho es un requisito de la norma, ¿verdad? Entonces, como cumplimiento de ese requisito de la norma, nosotros debemos de generar un proceso de auditoría interna, ¿verdad? Es decir, revisar nuestro sistema por parte de un equipo que esté formado como auditor interno y en función de ello tener elementos que nos permitan entrar a través de la generación de acciones correctivas derivado de las posibles hallazgos o fallas que podamos tener en el sistema, entrar justamente en ese proceso de mejora continua. Entonces, les platico un poco, antes de ya comenzar y entrar específicamente en materia. Como ya saben, las sesiones se componen de 8 sesiones de 2 horas cada una a partir del día de hoy, 13 de junio, y estaríamos concluyendo el día 29 de junio. De hecho, son sesiones terciarias, es decir, empezamos el día de hoy, lunes, miércoles y viernes de esta semana, lo mismo lunes, miércoles y viernes de la siguiente, y lo mismo lunes y miércoles de la tercera semana de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando que es el día 13, el día 15, el día 17, el día 20, el día 22, el día 24, el día 27 y el día 29 estaríamos concluyendo esta capacitación, que como también lo menciona Rubén, es una capacitación muy importante porque es el inicio, ¿no?, de este grupo para formarse como auditor interno y poder llevar a cabo esas revisiones que bien mencionamos para entrar a este proceso de mejora continua. Como les mencionaba, las sesiones inician a las 8, concluirían a las 10 de la mañana. Y es muy importante que todos sepamos que como parte de las evidencias y de esta formación, en la última sesión, es decir, la sesión del día 29, se aplicará también una evaluación de conocimientos de este curso, ¿verdad? Entonces,
Es muy importante que podamos sacar cualquier duda que podamos tener con respecto a este proceso de auditoría interna, cualquier duda que podamos tener en cuanto al conocimiento de la normatividad, que es la norma de ISO 27001, ¿verdad?, que es donde está fundamentado nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, pues podamos expresarla en esta capacitación. La intención es que podamos interactuar, ¿no?, en esta capacitación, podamos sacar todas las dudas, podamos alinear cómo llevar a cabo un buen proceso de auditoría interna, porque finalmente nosotros como equipo, ¿no?, y me refiero a nosotros como equipo, a todos los que estamos participando en estas sesiones, vamos a ser los responsables y vamos a estar dotados de autoridad para llevar a cabo nuestra auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? No sé si tengan una duda de lo que les acabo de plantear. No, de mi parte no. ¿No? No, ¿Está gracias. claro, entonces? Perfecto. Muy bien. Parte de los requisitos para esta capacitación es contar con un perfil para ser auditores internos. También fue importante, de hecho, se les transmitió a través del área de capital humano, el que pudieran revisar la capacitación que se dio en su momento, hace algunas semanas, sobre la inducción de los requisitos de la norma de ISO 27000. No sé si todos tuvieron esa oportunidad de revisar esas sesiones que fueron grabadas y que están disponibles para que ustedes pudieran revisar estas sesiones. ¿Contamos con esa capacitación ya? ¿Sí pudieron y tuvieron oportunidad de verla? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Eso nos va a ayudar porque finalmente esos requisitos son los que van a ser auditables, ¿verdad? Es decir, nosotros como auditores internos, concluyendo esta capacitación, en unas semanas más llevaremos a cabo el proceso de auditoría interna. Entonces, es muy, muy importante que esas sesiones grabadas las puedan revisar. Los que no lo han revisado, que lo revisen. Los que ya lo hicieron, pues ya estamos del otro lado prácticamente en ese conocimiento. Y bueno, vamos a complementar con esta capacitación ya sobre un proceso de cómo llevar a cabo la auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, si no han visto esas sesiones, sí les recomiendo que se hagan el espacio y puedan revisar esas sesiones. Es muy, muy importante para que forme parte de nuestra competencia como auditores internos al sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien. Pues entonces vamos a empezar rápidamente viendo nuestras reglas iniciales, ¿verdad? ¿Cuáles son lo que vamos a cumplir en estas 8 sesiones de trabajo? La primera, pues estar bien identificados en Teams con nombre y apellido. Creo que ahí no tenemos ningún tema. La segunda es mantener la cámara encendida. Esto es muy importante porque a nosotros como instructores nos permite hacer la interacción y la validación de que estamos todos participando en la capacitación. Al ser un curso de formación de auditores internas, pues buscamos mucho interactuar con los participantes. Entonces, el hecho de que ustedes tengan la cámara prendida, pues nos permite tener esa visión, ¿verdad? Esa oportunidad de conocerlos también, por supuesto, ¿verdad? Poderlos visualizar, que ustedes nos visualicen y tener una interacción interesante. Muy bien, la tercera, es silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo, ¿verdad? Si no tenemos algo que decir en ese momento, bueno, pues tratar de mantener el micrófono cerrado para evitar ruidos ambientales que, bueno, siempre en estas plataformas y bajo este medio se pueden llegar a dar. La cuarta es participar activamente en las dinámicas y compartir las conclusiones. Por ahí haremos algunas revisiones, haremos algunas dinámicas y bueno, es importante que podamos interactuar para poder establecer esa dinámica y esa comunicación interactiva. El número 5 es no hablar todos a la vez. Debemos esperar nuestro turno. Todo el mundo podemos participar, por supuesto, y trataremos de ceder la palabra a quien la solicite para que con toda oportunidad pueda hacer sus comentarios o pueda enriquecer, ¿verdad?, también nuestra capacitación. En el punto número 6, verificar que los ruidos de ambiente no interfieran durante la capacitación. Esta es una recomendación importante
¿no? Quizás si mantenemos el micrófono apagado si no estamos hablando, pues eso también puede ayudar. Prestar atención y escuchar a los participantes siempre es muy importante, ¿verdad? El poder atender al 100% a quien está participando, a quien está hablando, en este caso, pues nosotros como instructores o también a la gente que está dando su punto de vista, ¿verdad? Levantar la mano como número 8 cuando queramos aportar comentarios durante la capacitación. Esto es importante, es un tema de disciplina y de orden básico. Número 9, evitar retirarnos y dejar la cámara vacía, parte de cumplir con nuestra participación en el curso. Número 10, no estar haciendo otra cosa en simultáneo durante la capacitación. Creo que parte del por qué se hicieron sesiones en 8, ¿no? 8 sesiones de 2 horas es justo para que esas 2 horas estemos concentrados en realmente tomar la capacitación y en realmente poner la atención necesaria para lograr la formación requerida. Entonces, es muy importante que aprovechemos que está planeada la capacitación en diferentes sesiones para que esas 2 horas realmente las destinemos a tomar la capacitación. Y finalmente, si nos conectamos desde una computadora, no usar un smartphone, porque finalmente sabemos que puede ser un distractor, ¿verdad? Y lo que no queremos es justamente eso, ¿no? Distraernos en este proceso de capacitación. No sé si tienen alguna duda o algún comentario con las reglas para esta capacitación, para estas 8 sesiones. No, ninguna. Creo que, Rebeca, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, ¿sí me oyen? Sí, ya me oigo. Sí, ahí te escuchamos bien. En mi caso, ahorita no cuento con la cámara, entonces ya nada más es cuestión de que hable con mi supervisora para que podamos atender esos temas, por lo que hasta que me den el visto bueno es que yo voy a poder cumplir con lo que me hace falta. Ok, correcto, Rebeca. Pues muchas gracias por comentarlo. Sí es importante, ¿verdad? Sabemos que de repente puede llevar un proceso. Adelante con ello y esperaríamos que para las siguientes sesiones pues ya pueda haber esa interacción. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Nada? Bueno, pues vamos a iniciar entonces con lo que son las presentaciones, ¿sí? Es importante que nos conozcamos y en ese sentido, pues vamos a iniciar, ¿no? Nosotros como instructores, en este caso me acompaña Andrés, que por aquí también nos va a ayudar, se va a presentar también. Por supuesto, voy a iniciar yo para que conozcan quién les habla, ¿verdad? Por supuesto. Mi nombre es Carlos Paredes, yo trabajo en la firma Dinámica Empresarial, ya con más de 20 años como consultor e instructor en diferentes medios y en diferentes capacitaciones. Parte de mi responsabilidad es este proyecto, ¿no? En conjunto con un equipo de 4 personas, en conjunto con otras 2 personas que conocen bien, seguramente, que es Rubén y José, por parte de Previta, y nosotros somos los responsables de llevar a buen puerto la implementación de su sistema de gestión de seguridad de la información. Evidentemente ya con muchos años de experiencia que ponemos generalmente al servicio de todos nuestros clientes para lograr los objetivos que ellos plantean, ¿verdad? Entonces, siéntanse con la confianza de cualquier duda, cualquier pregunta, hacerla por favor. Y yo voy a ser, digamos, el titular de esta capacitación, ¿verdad? A mí me van a ver estas 8 sesiones, por supuesto. Y voy a estar acompañado también de Andrés, que es parte de ese equipo que les menciono, que somos responsables de implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Él nos va a apoyar también en algunas sesiones de capacitación para hacer algunas puntualizaciones importantes, sobre todo en la parte técnica de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, le voy a pedir inicialmente a Andrés que se pueda presentar. ¿Me ayudas, por favor, Andrés? Claro que sí, Carlos. Buenos días. Sí, pues como lo menciona Carlos, pues bueno, yo igual los voy a estar acompañando durante estas sesiones.
para, pues bueno, fortalecer, pues bueno, muchos de los temas técnicos que tienen que ver con sistema de seguridad de la información. Pues bueno, mi nombre es Andrés Beltrán, tengo, pues bueno, ya poquito más de 15 años de experiencia, igual como consultor, mucho en temas de sistemas de gestión de calidad, temas de tecnología, temas de mejora de procesos. Y pues bueno, como bien lo menciona Carlos, pues bueno, somos un equipo de 4 consultores que actualmente estamos como responsables de la implementación del sistema de seguridad de Previta. Y pues bueno, mis funciones principales dentro del proyecto, pues bueno, es la parte técnica en relación a, pues bueno, los controles, en relación a la normativa que se tiene que ver y pues bueno, asegurar el cumplimiento de los requisitos para, pues bueno, garantizar que ustedes puedan lograr la certificación. Entonces, pues bueno, creo que ya hemos tenido interacción con algunos de ustedes para poder estar revisando algunos de los documentos, que ahorita justamente estamos en la fase de documentación. Y pues bueno, a sus órdenes estaré participando en algunas sesiones con ustedes aquí para prepararlos para auditores. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, pues como les mencionaba, él va a participar también en esta capacitación, en algunas sesiones, para ir aterrizando toda esta parte técnica que es fundamental como auditores internos, tengamos presentes y como un buen conocimiento para poder aplicar una buena auditoría interna. Muy bien, pues vamos a continuar entonces conociendo lo que vamos a revisar en estas sesiones de capacitación, ¿sí? Esto es justamente lo que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo que planteamos dentro de estas sesiones de capacitación? Que es seguramente importante, básicamente es formarnos como auditores internos, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la auditoría y el proceso de auditoría, que eso es también importante, tener una visión clara de qué trata este proceso y cómo para los sistemas de gestión, en este caso de seguridad de la información, vamos a tener que enfocar este proceso de auditoría y lo que significa una auditoría para estos sistemas de gestión. Como punto número 3, que es esta parte es fundamental, son los requerimientos de ISO 27001. Nosotros como auditores internos debemos de tener una competencia para llevar a cabo la auditoría interna. Una es básicamente la formación como auditores internos, una formación formal como auditores internos. Para eso estamos reunidos en estas sesiones, para tener esa formación como auditores internos. Pero la segunda es conocer los requisitos que van a ser auditables, ¿verdad? Yo puedo tener la formación, pero si no conozco los requisitos, ya no voy a hacer una auditoría efectiva. Yo puedo conocer los requisitos, pero no tengo la formación como auditor interno, ya no voy a hacer una auditoría efectiva como resultado de esa combinación. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener los dos elementos. Tener la formación como auditor interno, saber en qué consiste un proceso y una administración, de una gestión de un programa de auditoría y, por supuesto, el conocimiento de los requisitos que voy a auditar. Por eso es que yo les preguntaba en un inicio si ya habían tenido oportunidad de revisar la capacitación, las que están grabadas sobre la inducción de ISO 27000, porque eso nos va a permitir tener este binomio importante para nosotros como auditores internos dentro de la empresa. Entonces, aun cuando aquí está dentro del contenido los requerimientos, los vamos a revisar de manera general, pero sí es importante que vean esas capacitaciones, los que no lo han visto, para que tengan un conocimiento todavía un poquito más profundo sobre lo que son los requisitos de la norma. Entonces, esto es importante, le vamos a dedicar, de hecho, por ahí de 2 sesiones y media, a conocer esos requisitos, a recordar los requisitos, los que ya tomaron la capacitación en ISO 27000, recordar de qué trata y poder entonces planificar adecuadamente nuestra auditoría interna en función de este enfoque de seguridad de la información. Sobre todo para los que ya han tomado capacitación o han tenido contacto con sistemas de gestión en otros enfoques, como puede ser ISO 9001 en temas de calidad, pues es importante también conocer los requisitos de ISO 27000, que nos vamos a dar cuenta
que lo que cambia no es tanto la estructura como sistema de gestión, sino el enfoque de la seguridad de la información, que tiene, por supuesto, elementos importantes que nosotros como auditores debemos de conocer. Entonces, le vamos a dedicar algunas sesiones a esta revisión de requerimientos, pero eso no exime de que nosotros tengamos la responsabilidad de revisar la capacitación en la inducción de ISO 27000. Como punto número 4, vamos a revisar también lo que es la competencia y evaluación del auditor, ¿verdad? Por supuesto, es parte importante saber qué se necesita y cuáles son los lineamientos y comportamientos éticos que nosotros como auditores internos debemos de tener al llevar a cabo ya el proceso de auditoría interna. En este punto 4 es donde vamos a conocer justamente estos elementos. Posteriormente revisaremos el requerimiento 9.2, ¿sí? Cuando hablamos del requerimiento 9.2 nos estamos refiriendo a la norma de ISO 27001. De hecho, tengo entendido que ya cada uno de ustedes cuenta con una copia de la norma, ¿es correcto? No, eso no. Yo todavía no tengo copia. ¿No tienen todavía una copia de la norma? Sí, cuento con ella. La difundí por correo electrónico. Sí, por correo. Sí, tenemos por correo, en digital. Ok. Entonces, bueno, sería para quien no la tenga todavía, quizá buscar ese correo donde se difunde la norma. Ahí se van a dar cuenta, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante cómo está estructurada, cuáles son los requerimientos, y vamos a identificar que el requisito 9.2 de la norma justamente habla de auditorías internas. Entonces, para nosotros como auditores internos es importante conocer qué nos pide la norma, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito para cumplir en cuanto a las auditorías internas? Y algo importante que también vamos a hacer a lo largo de estas sesiones es revisar que Previta ya cuenta en su sistema de gestión de seguridad de la información con un procedimiento para llevar a cabo auditorías internas, ¿sí? Entonces, vamos a dedicar algún espacio dentro de la capacitación, evidentemente más adelante, a conocer ese procedimiento de auditoría interna que para nosotros va a ser importantísimo seguir. Y bueno, esto está derivado justamente de este punto número 5, que es el requisito 9.2 de ISO 27000, donde establece qué es lo que la organización, en este caso Previta, debe de cumplir para llevar a cabo sus auditorías internas. Entonces, vamos a dedicar también un momento para poder revisar ese requisito y para revisar, por supuesto, el procedimiento de auditoría interna de Previta. Como punto número 6, vamos a ver la gestión de un programa de auditoría. El llevar a cabo una auditoría interna no es únicamente hacer la valoración o hacer la ejecución de la auditoría interna, sino conlleva una administración. Por eso es que se establece una gestión de un programa de auditoría. En esa gestión del programa de auditoría, como les comento, no es solamente realizar la auditoría interna, sino administrar un programa, es decir, cuántas auditorías voy a realizar en un periodo quizá de un año, quiénes van a formar parte de ese proceso de administración de las diferentes auditorías, voy a hacer auditorías totales a mi sistema de gestión de seguridad de la información o incluiré auditorías parciales. Tengo que identificar cuáles son los procesos que quizá están más fortalecidos y cuáles no están totalmente fortalecidos para yo hacer una planeación adecuada. Cuento con los auditores necesarios para llevar a cabo las auditorías internas o no. ¿Qué acciones voy a tomar para fortalecer la competencia de mi equipo de auditores y, por supuesto, mi sistema de gestión de seguridad de la información a través de mis auditorías internas, etcétera, ¿verdad? Todo esto que les estoy platicando es justo lo que vamos a ver a lo largo de las sesiones, ¿verdad? Pero estableciendo el por qué el programa de auditoría tiene una administración es importantísimo. Y esa administración generalmente lo hace este equipo, el equipo de auditores internos, ¿de acuerdo? Muy bien. El punto número 7 ya es específico. Es decir, ya es el proceso general de auditoría. Es decir, cómo vamos, una vez que ya está gestionado el programa, que ya tenemos una administración de las auditorías internas, que ya sabemos cuándo vamos a llevar a cabo
nuestra primera, segunda, tercera auditoría interna, entonces conocer cómo la debo de ejecutar, ¿sí? Eso es justamente el punto 7. Ya que está gestionado y planificado, ahora sí, ¿qué debo de hacer para llevar a cabo ese proceso de auditoría interna? Desde generar una planeación específica por auditoría, generar una agenda, difundir una agenda, hacer las entrevistas, tomar las evidencias, comparar las evidencias con el requisito que estoy evaluando, establecer cuáles son los hallazgos, generar un informe de auditoría, dar seguimiento a las acciones derivadas de ese informe de auditoría, etcétera, ¿verdad? Ya es propiamente la ejecución de la auditoría interna. Y finalmente, pues hablaremos de las conclusiones, que son puntos importantes que debemos de considerar en el momento de llevar a cabo nuestro proceso de auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces, estos 8 puntos son los que inicialmente vamos a revisar. Algo importante, cuando nosotros formamos equipos de auditores internos, sabemos que esto es un proceso, ¿sí? Es decir, lo que les puedo garantizar es que terminando este curso de formación de auditores internos, no vamos a ser expertos en hacer auditorías internas. Eso se los puedo garantizar. ¿Por qué? Porque para ser auditores lleva un proceso de formación, el cual estamos iniciando con esta capacitación. Lo que sí les puedo garantizar es que van a conocer todo el proceso de gestión y el proceso general para llevar a cabo auditorías internas. Por el ser auditor, yo hago la analogía de ser piloto de aviones, ¿no? Mientras más horas de vuelo yo tenga volando un avión, pues tengo una mejor competencia como piloto de vuelo. Mientras más horas o días auditor yo gestione o yo genere o ejecute, voy a tener una mejor competencia como auditor interna, ¿sí? Entonces, la expectativa es conocer el proceso, conocer la gestión, la administración, los requisitos, las herramientas que yo necesito, pero poco a poco, conforme vayamos llevando a cabo las auditorías internas, vamos a ir mejorando en nuestra competencia como auditores internos. Y esto solamente se puede ir estableciendo esta mejora ejecutando auditorías, ¿no? Estando ya delante del auditado, solicitando evidencias, haciendo análisis de los hallazgos, generando los informes, preparándonos como auditores, generando listas de verificación, comparando los resultados contra los requisitos para establecer hallazgos, etcétera, ¿verdad? Es la propia ejecución. Entonces, para establecerlo nuevamente, el curso nos da nuestra formación inicial, nuestro perfil, por supuesto, ayuda. Los que ya tenemos experiencia, bienvenida, nos va a apoyar mucho a ir mejorando este proceso o ir haciéndolo más rápido, esta competencia, esta mejora de la competencia de nosotros como equipo auditor. Pero conforme vayamos haciendo auditorías internas, esa competencia se va a ver fortalecida, ¿verdad? Mientras más días auditor que ejecutemos o horas auditor, mejores auditores vamos a ser, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con lo que estamos platicando o lo que les estoy comentando. Todo bien. No por el momento, gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a ver nuestro material. Vamos a ver inicialmente cuál es el objetivo de la capacitación. Y el objetivo, como ya seguramente han descubierto con lo que les he venido platicando, pues es contar con los conocimientos y habilidades que nos permitan realizar auditorías eficaces, ¿verdad? Cuando hablamos de auditorías eficaces, ¿qué significará? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Qué entendemos por realizar auditorías eficaces? Luis, por favor. Yo por auditoría eficaz entiendo que se pueda conocer realmente el estatus de las áreas auditadas, cómo están realmente operando y si están cumpliendo con sus objetivos y en este caso si hay una normativa, si se está cumpliendo con los requerimientos de las normas existentes. Correcto, Luis. Carlos, ¿también querías opinar?
Sí, justo verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa en el sistema de gestión de calidad. Correcto. Ese es justo lo que se debe de hacer, ¿no? Pero cuando hablamos de una auditoría eficaz, podemos hacer una similitud con que agregue valor a la empresa. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que agregue valor a la empresa? Es no hacer una auditoría porque tenemos que hacerla, porque hay que cumplir con el requisito 9.2, porque ISO 27000 me pide que yo tengo que hacer auditorías internas, y entonces voy a gestionar un equipo y les voy a decir, mira, esto es lo que le tienes que preguntar a todos los procesos, genero mi lista, genero la evidencia de que le estoy haciendo, y queda como un mero requisito. ¿Sí? Eso no es una auditoría eficaz. Una auditoría eficaz debe agregar valor a la empresa, valor a la organización. Es decir, le debe de proveer de suficiente información, sobre todo a la alta dirección y a las diferentes direcciones de la empresa, para poder tomar acciones que estén encaminadas a mejorar el propio sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Es decir, no es auditar por requisito, sino es auditar porque es un medio que me va a permitir generar la suficiente información que le va a agregar valor a la empresa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que si fuera un objetivo el tener una auditoría interna como un requisito para cumplir con ISO 27000 y poderme certificar, le dedicaríamos 16 horas a una formación? ¿Cómo lo ven? ¿Tú qué piensas, Alma? Cobra mucha relevancia este tipo de auditorías y como mencionas es importante porque nos va a dar, necesitamos conocer primero en nuestro estatus y luego ver qué mejoras tenemos que implementar para lograr la certificación de ISO 27001. Sí, por supuesto. Luis, ¿quieres comentar algo? No, ahorita se quedó levantada la mano, pero sí, bueno, parte de la importancia de poder tener lo que comentamos de las auditorías eficaces, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. No, nadie le va a dedicar 16 horas a una formación ni varios días a hacer la auditoría desde mi preparación hasta la ejecución si no le damos un valor al proceso, ¿no? Eso es muy importante. No debemos de ver el proceso de auditoría interna como un requisito, sino como una herramienta que nos va a permitir hacer una auditoría eficaz, que nos va a proporcionar información suficiente para entrar en un proceso de mejora continua. Bueno, regresando a mi objetivo, el objetivo justamente es tener esos conocimientos y habilidades que nos permitan hacer esas auditorías eficaces a través de, ya viene un proceso, ¿no? Desde elaborar el plan de auditoría, nuestras listas de verificación, hacer una evaluación objetiva del impacto de hallazgos, ¿verdad? Enfocado hacia la mejora del propio sistema de gestión de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Nosotros somos, de alguna manera, un medio para que podamos identificar cómo se encuentra nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y en función de lo que nosotros detectemos a través de un proceso de auditoría, pues entramos a un proceso justamente de mejora continua a través de lo que decimos en este objetivo, la generación de acciones correctivas. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene claro lo que es acciones correctivas? Sí. ¿Todos? ¿O nada más, Luis? Sí, no, sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién me dice qué son las acciones correctivas, entonces? Luis, nuevamente. Sí, bueno, por acciones correctivas entendemos que son posterior a la auditoría de lo que se identifica. Puede haber diversos niveles de identificación en cuanto a las no conformidades,
pero las acciones correctivas van en función a corregir esas no conformidades para dar cumplimiento. Correcto, muy bien, Luis. Carlos, querías opinar también. Sí, justo de las desviaciones encontradas al sistema de gestión es implementar las acciones que debemos de hacer para retomar el control de estas y solventar estas desviaciones encontradas. Correcto, Carlos. Correcto, Luis. Efectivamente, aquí hay algo muy importante que también debemos de clarificar cuando hablamos de acciones correctivas. Generalmente, y esto pues porque así pasa, es parte de nuestra función, todos generamos acciones, ¿no? Oye, que no estás dando el objetivo, el indicador, voy a tomar ciertas acciones. Oye, que tuvimos un problema en nuestro proceso, debo de tomar acciones. Oye, que el objetivo primordial de mi proceso no se está dando, voy a tomar acciones. Oye, que ya se fue el personal que estaba bajo mi cargo, voy a tomar acciones, ¿no? Es decir, todos los que formamos parte de una organización, tomamos una responsabilidad, vamos generando acciones, ¿no? De distinta manera, sobre situaciones potenciales o reales, sobre problemas que se puedan estar presentando dentro de mi área o dentro de la organización. Esa es una dinámica del día a día como responsables y gestores de un proceso dentro de una empresa. Cuando hablamos del establecimiento de acciones correctivas, tenemos que llevarlo a la formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solamente hacer la corrección o la acción para ir a mejorar el resultado o el por qué yo estoy generando esa acción, que eso lo puedo hacer en el día a día, sino que la tengo que formalizar, ¿sí? Ya cuando hablamos que estamos inmersos en un sistema de gestión de seguridad de la información. De hecho, en cualquier sistema de gestión, las acciones correctivas deben de estar formalizadas. Y cuando hablamos de deben estar formalizadas, significa que tiene que haber evidencia de que se están generando las acciones correctivas. Y esa evidencia tiene que ser sustentable, es decir, debe de haber un elemento que me permita demostrar que efectivamente esas problemáticas que yo pude identificar en una auditoría, lo estoy bajando a un elemento del sistema que me va a permitir acciones correctivas. Es por eso que también como parte del sistema de gestión de seguridad de la información de Previta, tienen ustedes también un procedimiento dentro del sistema para generar acciones correctivas. Este procedimiento, básicamente y rápidamente les platico, lo que dice es, si tú tienes una situación que atender por una falla en el sistema, tienes que generar una solicitud de acción correctiva. Esta solicitud de acción correctiva es un formato el cual nosotros, es decir, nosotros me refiero no como responsable de la auditoría o como auditor interno, sino como responsable del proceso, nosotros tenemos que llenar ese formato, establecer el análisis causa-raíz del problema, establecer quiénes van a ser los involucrados en la solución del problema, establecer un plan de acción con fechas, compromiso de cumplimiento y poder de manera sistemática, formal y ordenada tomar acciones correctivas, ¿sí? Nosotros como auditores internos no podemos perder de vista tampoco que vamos a tener dos responsabilidades, ¿sí? Una es como auditor interno, pero también la otra es como responsable o como personal que participe en los procesos, ¿sí? Es decir, por un lado vamos a auditar e identificar áreas de oportunidad y por el otro lado, cuando yo ya no sea auditor interno, sino responsable de mi proceso, me va a tocar corregir las situaciones que estén presentándose en mi proceso derivado de la auditoría. Entonces, tenemos que tener muy claro que como auditores internos tenemos la doble visión, ¿sí? Como auditor, pero también como responsable del proceso. En este caso, el responsable de generar estas acciones correctivas no es el auditor interno, es el responsable del proceso, ¿sí? Dependerá de cuál es la gorrita que tengamos en ese momento para saber si voy a hacer la acción correctiva
o me va a tocar hacer la auditoría para identificar las situaciones que se estén presentando con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, y para concluir este objetivo, pues nosotros como auditores internos vamos a tener esos conocimientos y habilidades iniciales, ¿sí? Como ya se los platiqué hace un momento. Poco a poco iremos creciendo en esta competencia como auditores internos, ¿de acuerdo? No sé si haya alguna duda con lo que es el objetivo. No, por mi parte no. Luis, Por el momento no. No, lo que pasa es que se queda un poco trabado ya alguna vez que lo levanto se queda un poco trabado la mano, pero no tengo duda, ¿vale? Ok, perfecto, Luis. Ya no te voy a estar preguntando entonces. No te preocupes. Muchas gracias, Luis. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta o alguna duda, vamos a entrar entonces ya al tema de la introducción, ¿verdad? Y aquí yo les preguntaría, para hacer esto muy interactivo, ¿quién me quiere decir para ustedes qué es una auditoría? Ya entrando en materia. A ver, pensemos. Manuel, ¿tú nos puedes decir para ti qué es una auditoría? Sí, es una inspección o verificación de nuestro sistema de gestión de calidad en este caso, y lo vamos a llevar referente a la seguridad de la información, enfocándonos ahorita en nuestra capacitación, pero a grosso modo esa es una auditoría. Ok, perfecto. Es una verificación que vamos a llevar a cabo en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Carlos, creo que levantaste la manita. Sí, pues es una revisión o una verificación de que los procedimientos que hicimos los cumplamos como establecimos que los debamos de operar, ¿no? Ok, perfecto, es una revisión justamente. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre lo que piensa que es una auditoría o lo que ha vivido en una auditoría? Sí, yo, Carla, de Legal. Para Sí, mí una Carla. auditoría es precisamente una verificación o una inspección para verificar que en efecto se están llevando a cabo los procesos, metodologías, etcétera, implementadas por la organización o establecidas por la organización, pero que tiene como finalidad el encontrar, ¿cómo se le llaman? Ciertas... tiene como finalidad la mejora, o sea, siempre obtener mejoras en el proceso que se está auditando, o sea, lejos de encontrar qué está haciéndose mal, o sea, más bien la finalidad es el encontrar estos hallazgos para poder encontrar mejoras precisamente. Sí, correcto, Carla. Justamente tú acabas de tocar un punto importante que ahorita voy a retomar. Por ahí, Nelly, ¿querías participar? Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, yo así lo veo, ¿no? Es una verificación, como todos mencionan, de algunos datos que nosotros llegamos a tener, ¿no? Esto para encontrar, pues, o comprobar si todo lo que estamos realizando, pues yo creo que es conforme a los bases o lo que tenemos instruido, ¿no? Más que eso, porque pues nosotros, como por ejemplo, a mí me ha tocado aquí a veces hacer auditorías, bueno, más o menos de lo que tengo en contabilidad, podremos ver de números y verificar que pues los números o lo que sea que yo tengo en cuestión de almacén sea correcto con lo que tengo con los demás de contabilidad. Ok, muy bien. José, por ahí querías comentar también. Sí, es correcto. Creo que todas las definiciones que han dado los compañeros son correctas. Sin embargo, como para hacer énfasis, lo que no es una auditoría es un checklist, ¿no? Nada más llegar con nuestro equipo, con los que vamos a auditar y solo preguntar, ¿tienes esto, tienes aquello? Y decir sí, no, y ya, yo creo que eso no es la definición de una auditoría, sino como han comentado ya anteriormente, es mejorar el sistema. Sí, correcto. Muchas gracias, José. Creo que nadie más levantó la manita, ¿verdad? Creo que ahí estamos. Muy bien. Algo que quería retomar, que ya lo mencionó José, también Carla inicialmente, y que es muy importante, es
un proceso de auditoría es un proceso de mejora continua, ¿no? Ese es el enfoque, la mejora continua. No es identificar culpables, no se personaliza, sino es un proceso de evaluación a mi sistema de gestión de seguridad de la información. Es solo al proceso, lo que auditamos es el proceso, no a las personas, ¿sí? Eso es muy, muy importante que tengamos como muy claro de cuál es realmente el enfoque de un proceso de auditoría. De hecho, parte de la introducción, vamos a ver justo la definición que nos marcan las normas de ISO, ¿sí? Y la vamos a desmenuzar poco a poquito, ¿no? La definición nos dice, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y su evaluación objetiva para determinar el alcance al que se cumple con el criterio acordado, ¿sí? Lo primero que nos dice, y esto es parte del análisis que todos nosotros debemos de tener mucha claridad, es que es un proceso sistemático. ¿Qué será esto de un proceso sistemático? ¿Quién me lo quiere decir? Adelante, Luis. Sí, bueno, por sistemático podemos entender que se hace de forma regular o tiene que haber una periodicidad en cual se tenga que realizar esta auditoría y pues tiene que tener una planeación. Ok, bien. Por ahí, Alfonso, ¿querías comentar, Alfonso? Sí, justo. Un proceso sistemático quiere decir que tiene que tener una serie de pasos y estos los debemos de ir siguiendo y aparte debe de ser cíclico, ¿no? O sea, debe de tener una vez que termina, ver si nuevamente hay que volver a realizar algún otro cambio y poder otra vez iniciar, pero con sus pasos literal siguiéndolos, sin saltarnos. Correcto. Muy bien, Alfonso. Justo con lo que tú mencionas, más los que menciona Luis, podemos ver el tema de sistemático, ¿no? Pero también habla de un proceso, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso, tenemos tres elementos fundamentales, que es datos de entrada a ese proceso, o sea, cuáles son los elementos que me van a ayudar a gestionar adecuadamente mis actividades. La segunda parte es propiamente las actividades que llevo a cabo en este proceso, ¿sí? Las que yo gestiono como parte del proceso. Y la tercera parte son las salidas, lo que entrega mi proceso, ¿sí? Entonces, cuando hablo de que es un proceso, mi auditoría interna, estoy hablando que hay datos de entrada, que hay actividades que yo voy a establecer o que voy a gestionar, y que tiene que haber datos de salida o elementos de salida, ¿sí? Cuando hablamos de que este proceso debe ser sistemático, cabe perfectamente lo que menciona Alfonso, cabe perfectamente lo que menciona Luis. Debe de haber un método, ¿sí? Debe de haber un método establecido para que yo pueda llevar a cabo mi proceso de auditoría interna. ¿Esto qué quiere decir? Que no es, si se me ocurre hacer una auditoría, pues en este año no, porque tenemos mucho trabajo. Mejor para el siguiente lo dejamos, ¿no? Ya no estamos siendo sistemáticos, ¿sí? Ya no estoy siguiendo un método, ya no estoy siguiendo una planeación, ¿sí? La auditoría debe de tener un proceso sistemático. Voy a tener datos de entrada, voy a tener actividades, voy a tener datos de salida y va a haber una metodología para gestionar este proceso de auditoría. Esa metodología justamente está definida en lo que yo les mencionaba inicialmente como parte de los elementos introductorios, que es nuestro procedimiento de auditoría interna. Por eso es importante que lo conozcamos, ¿sí? Por eso es importante que dentro de esta sesión sepamos que hay un procedimiento de auditoría interna y que tiene un método de cómo llevar a cabo esa auditoría. Por supuesto, ese método que vamos a ver y que está definido en ese procedimiento es justo lo que vamos a ver en estas sesiones. Que lo conozcamos de manera conceptual, técnica, pero que va a estar trasladado en nuestros procedimientos del sistema. Entonces, lo primero es proceso sistemático. Lo siguiente es independiente. ¿Qué significará esto de independiente? ¿Quién me lo dice?
Manuel. Sí, que no tenga que valga la palabra, depender de otros sistemas, que pueda operar sin límites, digámoslo así, y que vaya conforme a la periodicidad que ya se tiene desde antes, ¿no? Ok, Manuel, sí, va por ahí. ¿Alguien más que quiera comentarnos qué entendemos por independiente? Sí, que se pueda realizar de forma autónoma, ¿no? Que yo vería. Correcto, que sea autónomo. Es decir, el ser independiente es que no responda a intereses de nadie. ¿Sí? Es decir, responde únicamente a intereses de la propia organización, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo soy parte de Previta, ¿no? Yo soy un auditor interno, quizá de un área, ¿qué les parece? Pongamos un ejemplo de logística, que a lo mejor tengo buena relación con el área de operaciones, me toca auditar al área de operaciones, y yo diga, no, pero mira, pues son mis amigos, ¿no? Son mis amigas, ¿cómo les voy a hacer una auditoría tan importante, tan fuerte? No quiero que salgan mal, ¿no? Porque entonces la relación que yo tenga con ellos puede ser rota, ¿no? Ya en el trabajo del día a día. Justo ese ejemplo es de una auditoría no independiente, ¿sí? Independiente es que no responda a intereses de nadie. O sea, responde a intereses propios de la propia empresa, siendo un elemento que nos ayuda a entrar a un proceso de mejora continua. ¿Sí? Entonces, esa independencia se logra de dos maneras. Una es que nuestro equipo auditor no audite su propio trabajo. Esa es una manera de hacer independiente el proceso de auditoría. Y la segunda, apelar a la ética de cada uno de los que formamos parte del equipo auditor. ¿Sí? Que eso es muy importante también. Seguramente los que han recibido auditorías, ¿no? Quizá externas, quizá de otros organismos, de repente parte de lo que podemos ver son temas de ética, ¿no? Donde ya no estamos teniendo una objetividad como esperamos en un proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad como auditores internos. Primero, no auditar nuestro propio trabajo y, por supuesto, mantenernos en un nivel de ética importante para lograr esa independencia como proceso o como equipo auditor. ¿De acuerdo? Después nos dice, y debe ser documentado. ¿Sí? Cuando hablamos de debe ser documentado, quiere decir que debe de haber todos los elementos que demuestren que yo estoy llevando a cabo auditorías internas. ¿Sí? Eso es importantísimo. Hoy ya tenemos un procedimiento, ¿no? Ya está dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, pero no tenemos elementos que hoy demuestren que estamos llevando a cabo auditorías internas. Si yo me remito a ese procedimiento, pues nos va a decir que yo debo de hacer una planeación para llevar a cabo la auditoría. Entonces, ahí me va a generar evidencia de esa auditoría, ¿no? Desde la planeación. Después yo tengo que generar listas de verificación como una herramienta de apoyo. Las listas de verificación se van a convertir en elementos de evidencia para poder llevar a cabo una auditoría interna. Después vamos a tener una agenda, también vamos a tener una lista de asistencia para las juntas de cierre y de apertura de la auditoría. Vamos a tener fundamentalmente un informe de auditoría, ¿va? Es decir, vamos a ir creando todos mis elementos de entrada y de salida de mi proceso de auditoría y voy a tener suficiente información documentada para demostrar que realmente nuestro sistema y nuestra organización está generando auditorías internas. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Ya llevamos 4 elementos. Un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿De acuerdo? El siguiente elemento es para obtener evidencia. ¿Y qué será esto de evidencia? ¿Qué entendemos por evidencia? ¿Quién me lo quiere decir?
Pues que se tiene que documentar tanto el proceso de la auditoría, el tema de los resultados y pues bueno, también eso es algo importante para el tema de las certificaciones cuando ya cumples con una norma, ¿no? De hecho, a veces las mismas normas te establecen un periodo en el que tienes que hacer auditorías internas para poder hacer la certificación. Ok, Luis. Quizá el enfoque que le diste está más en función del proceso de auditoría. Pero aquí, como estamos definiendo la auditoría, va un poquito más allá, ¿no? Ya estoy ejecutando mi auditoría y debo de obtener evidencia en ese proceso de auditoría. Daniel, ¿quieres comentar algo? Sí, buenos días. Buenos días. Obtener evidencia, pruebas contundentes, pruebas que amparen o que muestren lo que se está haciendo en ese momento, ya sea bueno o mal, ¿no? Correcto o incorrecto. Ok, muy bien. ¿Quién más quería comentar algo por ahí? Que ya no vi la manita, no sé si era Carlos. Sí, justo dejar sustentado dentro de nuestro proceso de auditoría de manera documental pues la revisión que hicimos de la evaluación del sistema de calidad, o sea, esta auditoría que se realizó. Es correcto. Muy bien. Pues parte de lo que dice Carlos, parte de lo que dice Daniel y una parte de lo que dijo Luis, por supuesto, es importante. Es decir, nosotros al momento de hacer la valoración o ejecutar nuestra auditoría interna, lo que buscamos para decir y establecer que el sistema de gestión de seguridad de la información está adecuadamente implementado es tener evidencia, ¿sí? Que no es otra cosa que los elementos que me van a dar la certeza de que las cosas están pasando, o como bien dijo Daniel, no están pasando, ¿sí? Eso es la evidencia. La evidencia pueden ser registros, pueden ser documentos, pueden ser controles, pueden ser sistemas, ¿sí? Es decir, son los elementos que nos van a aportar los responsables de recibir la auditoría para demostrar que efectivamente el sistema se encuentra en cumplimiento, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo voy, un ejemplo sencillo, al área de capital humano y digo, oye, tú realizas capacitaciones en seguridad de la información, ¿no? Ella me puede decir, en este caso Carla, me puede decir, sí, se han llevado a cabo capacitaciones en el sistema de seguridad de la información. Ok, yo necesito que me muestres como auditor evidencia de que efectivamente se hayan llevado. Y ella seguramente me va a mostrar las grabaciones de Zoom, listas de asistencia a las capacitaciones iniciales cuando la gente fue presencial, listas de asistencia cuando ha sido por Zoom, constancias de capacitación que fueron entregadas a los participantes. Esas para mí son evidencias, ¿no? Son elementos que me ayudan a concluir que las cosas sí están pasando, ¿no? Entonces, para mí es importante solicitar esos elementos para decir si están pasando lo que estoy preguntando y tengo suficiente evidencia de cumplimiento. La otra cara de la moneda es que me diga, sí estamos llevando a cabo las capacitaciones. Oye, ¿me puedes dar evidencia? Ay, no, fíjate que en este momento no está disponible porque se me cayó el sistema, porque no tengo elementos físicos, porque estamos haciendo una reestructura, lo que ustedes gusten y manden, pero no me dice o no me da los elementos que concluyan que se está llevando a cabo esa capacitación. Para nosotros, como auditores internos, es muy importante tener claro que si no hay evidencia, para nosotros no pasó, ¿sí? Por más que el auditado nos diga, es que créeme, te lo juro por mi abuelita, yo vine 3 veces, puedes ver, o sea, no pasó. Si no hay evidencia, para nosotros como auditores las cosas no pasaron. Y esa evidencia, como yo les decía, puede ser física, puede ser electrónica, pueden ser documentos, pueden ser registros, etcétera. Pero también pueden ser hechos observables, ¿sí?
Es decir, lo que yo esté mirando u observando a lo largo de la auditoría. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo no esperaría que me mostraran, por ejemplo, si estoy haciendo una auditoría para verificar el control de accesos a la organización, no esperaría que me dieran un registro únicamente o que me dieran un procedimiento o un control. Lo que yo puedo hacer es físicamente hacer un recorrido en las instalaciones y yo, por hechos observables, puedo identificar si realmente hay un buen control de acceso o no lo hay a las instalaciones. Y esos hechos observables también son evidencia de cumplimiento o de no cumplimiento. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que las evidencias no solamente son físicas o electrónicas, sino también hechos observables, lo que yo estoy mirando a lo largo y ancho de realizar la auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, control de accesos. Si yo puedo llegar al piso 10 y nadie me pide una identificación y puedo entrar hasta las áreas de trabajo, pues no necesito que me den un papel para comprobar que no hay un buen control de accesos. ¿Sí me explico? Ya yo lo observé como auditor y eso para mí es suficiente como evidencia para identificar que hay un incumplimiento al control de accesos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a lo largo de llevar a cabo nuestra auditoría, nuestra revisión, nuestra valoración a los procesos, lo que buscamos son evidencias. Y una vez que yo tengo esas evidencias, como bien dijo en su momento Daniel, buenas o malas, las tengo que valorar. Daniel, ¿querías comentar algo? No, para nada, tal vez se quedó ahí la manita. Se quedó la manita, perfecto. Muy bien, Daniel. Las tengo que valorar. Por eso es que dice la siguiente parte de la definición. Y su evaluación objetiva. ¿Sí? Y yo siempre en todos los cursos de capacitación digo exactamente lo mismo. No le quiten la B a la palabra objetiva. Quien entendió, entendió. ¿No? Cuando hablamos de una evaluación objetiva, justo es eso, ¿no? Independiente, estoy evaluando un proceso, no estoy evaluando a la gente o al personal, sino tengo que ser muy objetivo con la valoración de la evidencia que me está presentando el auditado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa valoración me va a permitir como auditor justo la siguiente parte de la definición, que es determinar el alcance al que se cumple con el criterio acordado. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por criterio acordado? ¿Quién me lo dice? ¿Quién tiene una idea de lo que es criterio acordado? El criterio acordado vendría siendo justo el sistema de gestión de calidad que realizamos, ¿no? Sí, correcto. Esa es parte del criterio acordado, claro. Carlos, ¿querías comentar? Ya comenté. Ah, perdóname. Perdóname, es que, bueno, de repente tantas camaritas. Discúlpame, Carlos. Rebeca. Sí, bueno, en este caso se supone que la norma, bueno, es con base a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a hacer un criterio acordado porque no para todo va a aplicar. Deberíamos de revisar cuáles son los puntos en específico que vamos a aplicar en todo el proceso que nosotros llevamos como empresa. Bueno, esa es mi idea. Ok, está bastante alineada, pero para ser quizá más prácticos, cuando hablamos del criterio acordado, quiere decir contra qué estoy evaluando mi auditoría, la evidencia que estoy obteniendo, contra qué la voy a comparar, ¿no? Y eso quiere decir, en nuestro caso, nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Daniel, ¿querías comentar, por favor?
Sí, puede ser esta parte de su evaluación objetiva para tener alcance a que se cumple con el criterio acordado. Pueden ser todos los procesos y procedimientos que ya existen, evaluar que realmente se estén haciendo como está acordado, como dice, para poder encontrar que estamos siguiendo al pie de la letra lo que ya habíamos acordado, ¿no? Correcto, Daniel, exactamente. Justo lo que mencionas ese es el criterio acordado, ¿no? Es decir, ¿contra qué voy a comparar la evidencia? ¿No? En este caso, no estamos implementando ISO 9000, no estamos implementando ISO 14000, no estamos implementando ISO 45000. Se está implementando ISO 27001. Ese es el primer criterio acordado, los requisitos de la norma, ¿sí? La segunda parte es lo que deriva del cumplimiento a esos requisitos de la norma. Y lo que deriva es el propio sistema documental de la empresa, que es lo que acaba de mencionar justamente Daniel, ¿sí? Es decir, digamos que mi primer criterio acordado es la propia normatividad, ISO 27000. Pero de esa norma se deriva un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, los procedimientos, formatos, instructivos, controles de la propia organización, es decir, en este caso de Previta, ¿sí? Entonces, tanto los requisitos de la norma como toda la documentación del sistema de gestión de seguridad de la información, más probablemente requisitos legales y reglamentarios que debamos de cumplir para mantener justo ese enfoque de seguridad de la información, se convierten en el criterio acordado para nuestro sistema, ¿sí? Evidentemente, estamos hablando de una auditoría total al sistema. Si esto yo lo traslado a auditorías parciales, es decir, no voy a auditar todo mi sistema de gestión de seguridad de la información, sino algunos procesos, pues ese criterio acordado se va justamente a acotar a esos procesos, lo que le aplique a esos procesos, la partecita de los requisitos de la norma que le aplican a esos procesos y la parte de la documentación del sistema que le aplican a esos procesos. En ese momento se convierte ese alcance a esos procesos en mi criterio acordado. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos lo que es el criterio acordado? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, resumiendo la definición, ya vimos que es un proceso sistemático, que es independiente, que debe haber evidencia de que se está documentando este proceso, y lo que hacemos al llevar a cabo esta auditoría es obtener evidencia, que puede ser tangible, física, electrónica o hechos observables. Esa evidencia la vamos a valorar objetivamente para determinar qué tanto se cumple con el criterio acordado, es decir, con los requisitos tanto normativos como de la documentación del propio sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una auditoría para un sistema de gestión. ¿Eh? Llámese de seguridad de la información, llámese de calidad, llámese ambiental, llámese de seguridad, llámese de inocuidad, el que ustedes me digan. ¿Eh? Pero este es el enfoque de lo que es una auditoría o un proceso de auditoría interna. ¿De acuerdo? No sé si haya dudas, preguntas o comentarios sobre esta definición. No, ninguna. Yo sí, una pregunta. Bueno, nos acaba de decir de auditoría interna, pero en realidad lo hace un externo, ¿no? No. No, sí, auditorías internas. Ah, ok. Bien, sí. No. Es decir, bueno, de hecho ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que existen varios tipos de auditoría. Puede ser interna, puede ser externa, y cuáles son los elementos que lo conllevan. Pero esta es la definición de auditoría como tal, tanto interna como externa, ¿no? Si nos van a hacer una auditoría por parte de un externo, es el mismo principio. Si nosotros vamos a hacer una auditoría interna o nosotros vamos a hacer una auditoría a algún proveedor, es el mismo principio. Es la misma definición. Vale. Sí, disculpen. Muy bien.
Es importante saber que las auditorías son herramientas, ¿no?, para alcanzar objetivos establecidos en la política de una organización, nos determinan qué elementos del sistema son apropiados y eficaces y proveen evidencia objetiva para reducir, eliminar y especialmente prevenir las no conformidades. Es decir, en otras palabras, las auditorías deben de agregar valor a la organización. El tiempo que yo le dedico a la auditoría tiene que ser un tiempo que realmente agregue valor y que realmente nos permita ser esta herramienta clave para administrar mis objetivos, que realmente me permita determinar elementos que sean apropiados y eficaces y que nos provea realmente evidencia para reducir, eliminar y especialmente prevenir no conformidades, ¿sí? Son elementos de mejora continua y el enfoque es justo entrar en ese proceso para que el sistema se mantenga adecuadamente implementado, en principio, y en segunda, entre en un proceso de mejora, ¿verdad? Generemos acciones que pueda ir mejorando continuamente su eficacia, ¿verdad? Esa es la parte fundamental del proceso de auditorías. Cuando hablamos también de auditorías y parte de la definición, sale de esta norma. ¿Alguien ha oído hablar de la norma ISO 19011? No. Bueno. La norma ISO 19011 es una guía que nos provee ISO para establecer auditorías en los diferentes sistemas, ¿sí? Ya sea de calidad, ya sea de inocuidad, seguridad de la información, etc. ¿Sí? Esta norma pues ha venido evolucionando y trae diferentes revisiones. La más actual es la 19011 versión 2018. La anterior a esta era la 19011 versión 2011. Por supuesto, estos elementos que estamos revisando de auditoría están basados en estas normas guía de ISO, la 19011. Cuando hablábamos en esas épocas de 2011 y hacia atrás, la auditoría se veía por cumplir un requisito y evaluar conformidad, ¿no? Es parte de lo que me pide la norma de ISO. Debo de hacer una auditoría a mi sistema de seguridad de la información, la gestiono, la ejecuto y genero un informe y con eso yo cumplo y evalúo si hay conformidad o no. En la versión más reciente, que es la 2018, la auditoría debe de agregar valor y ese agregar valor también tiene que estar basado en el riesgo. ¿Y qué significará esto de que esté basado en el riesgo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quién me lo dice? Manuel, por favor. Sí, que este enfoque tiene que verse conforme a la gestión del riesgo. Nosotros necesitamos realizar un análisis de riesgo conforme a las diferentes herramientas que tengamos a la mano. Ahorita actualmente el que se recomienda utilizar es el AMEF, que es una matriz de riesgos la cual puntualmente tiene cuatro, digamos que cuatro, se me fue la palabra, bueno, cuatro formas, desde que vemos desde el negocio, desde la parte operativa, la parte del proceso y pues la que le interesa también a la empresa pues es la del dinero, ¿no? Con base en esa información y aparte el puntaje que nosotros vayamos sacando, vamos a determinar si es de alto riesgo o de menor riesgo. Sí, gracias Manuel. Sí, claro, lo que mencionas puede ser una metodología de valoración de riesgo. Quizá lo que tú estableces es todavía mucho más estratégico, ¿no? Aquí lo que tenemos que enfocar es en el tema del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos? Es decir, ¿dónde mi sistema se encuentra más débilmente implementado y dónde se encuentra con mayor fortaleza? Eso ya nos da un nivel de riesgo. Es decir, no todo el sistema se audita cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada año, ¿no? Lo que sí es una regla, ¿no?, que no es una regla escrita porque en ninguna parte de la norma lo establece, es que el sistema, pero es una buena práctica de auditoría,
es que el sistema debe ser auditado por lo menos una vez al año. Todo el sistema. Pero eso no quiere decir que yo tenga procesos que estén en mayor riesgo de cumplimiento de otros que no lo estén. Si yo tengo procesos con mayor riesgo de cumplimiento o son más sensibles para la operación de mi negocio, entonces quizá no deba yo esperar un año para poderlos auditar. Yo tenga que auditarlos con una periodicidad menor. Si mi sistema está fortalecido en otros procesos, pues es muy viable que esos procesos fortalecidos, que tienen un buen cumplimiento y quizá que no sean tan sensibles para las razones de ser de mi negocio, los puedo yo llevar a una auditoría anual, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que además de agregar valor, yo tengo que hacer una identificación de riesgos de mi sistema para entonces hacer una adecuada planeación del mismo, ¿sí? Eso es muy importante. Yo voy a planear mis auditorías, ya sean totales o parciales, en función del riesgo del propio sistema de gestión de seguridad de la información en mi organización, ¿eh? Entonces, ese es un cambio de enfoque. Y es un cambio de enfoque no menor, porque ya no es como se hacía hace algunos años, auditar anualmente porque tengo que cumplir un requisito, ¿sí? Sino ahora tengo que hacer una planeación de auditorías en función de ese riesgo y esos resultados que estoy obteniendo de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, hay un cambio de enfoque muy, muy importante, ¿sí? De hecho, aquí lo decimos, ¿no? Un enfoque no agrega valor. Un enfoque que no agrega valor preguntaría, ¿qué procedimientos tenemos que escribir para obtener la certificación en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información? Realmente no me agrega valor hacer una pregunta o una valoración de ello. Un enfoque que agrega valor preguntaría, ¿cómo podemos usar nuestro sistema para que nos ayude a mejorar nuestra empresa? ¿Sí? Nuevamente, estando en ese proceso de mejora continua. Un poco lo que hace un momento mencionaba también José, ¿no? No nada más es llenar una lista de verificación, que vamos a ver más adelante qué es una lista de verificación para los que no la tengan tan clara, pero no es otra cosa más que una guía para mi auditoría donde yo establezco preguntas y evidencias a solicitar. No es solamente hacer eso, sino es hacer un análisis, ¿no?, de lo que estoy obteniendo y lo que quiero obtener en un proceso de auditoría, ¿sí? Este tipo de preguntas con ese enfoque que agregan valor nos lleva a saber cómo podemos asegurar que la auditoría es útil para la empresa en el mantenimiento y mejora del sistema. O sea, ¿cómo le vamos a dar valor? Y yo siempre les menciono esto. En este momento le estamos dedicando 16 horas a una capacitación. Más adelante le vamos a dedicar otras tantas a llevar a cabo la auditoría y otras tantas a seguir haciendo preparaciones y a seguir haciendo más auditorías. Si ya estamos haciendo una inversión de tiempo, que eso lo podemos traducir en dinero, no podemos verlo como un requisito. Tenemos que verlo como un proceso de mejora y debemos agregar valor. Perdón que sea tan enfático en este punto, pero me ha tocado ver muchas organizaciones donde ven la auditoría como un requisito para cumplir mi certificación. Y eso es verdaderamente un despropósito, porque ya no lo estoy viendo como la herramienta que me da el sistema y como la mejora de mi propio sistema para la organización. Entonces, nosotros como equipo auditor somos responsables de que eso no pase, ¿sí? Que realmente veamos que la auditoría le va a agregar valor y que el tiempo que cada uno de nosotros le estamos dedicando a este proceso es significativo para la organización. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, ninguna por el momento, gracias. Buenísimo. Aquí tenemos, ¿para qué sirve una auditoría? Si ven del lado izquierdo, tenemos el estado actual del sistema, ¿no? Eso es justo cómo se encuentra actualmente nuestro sistema o cómo se va a encontrar al momento de que yo realice la auditoría. Del lado derecho tenemos los requisitos, es decir, el criterio acordado, ¿verdad? Lo que platicábamos en la definición. Está ISO 27000, los requerimientos,
y están los requisitos contractuales. Justo el proceso de auditoría lo que identifica es lo que tenemos en medio, ¿sí? La brecha que puede existir entre el estado actual de mi sistema contra el cumplimiento a los requerimientos, ¿sí? Normalmente existe esa brecha. Siempre ha existido y siempre va a existir una brecha. Justo esa brecha es la mejora continua, ¿sí? Cuando nosotros hagamos la primera auditoría interna, es muy probable que cuando se haga el comparativo del sistema en su estado actual contra los requerimientos, encontremos una brecha, pues yo diría amplia, ¿no? Y es relativo, pero pensemos amplia. ¿Por qué amplia? Porque finalmente nosotros estamos viviendo una primera implementación del sistema, que como bien saben, y varios de ustedes ya han participado, lleva y conlleva dos etapas. Una etapa documental, que justamente es la que estamos trabajando ahora, estamos en ese proceso en conjunto con ustedes, generando los controles, los procedimientos, la documentación, etcétera. Y una segunda etapa que es la implementación, que es que esos elementos ya estén trabajando dentro de la organización en el día a día, ¿sí? Nosotros hacer la primera auditoría interna, que va a ser en la etapa de implementación, podemos encontrar, al ser la primera valoración, una brecha potencialmente amplia, ¿verdad? Que debemos de ir cerrando. Esa brecha donde vamos a ir cerrando, se genera ese cierre de brecha a través de generar acciones correctivas. Es probable que esa brecha puede ser un poco amplia ahora porque estamos en este proceso de implementación. Cuando vivamos la auditoría interna y se generen las acciones correctivas, es muy probable que esa brecha se va a empezar a cerrar, si no es que se va a cerrar totalmente, ¿sí? Para una siguiente auditoría, ¿no? Pensemos, nuestra segunda auditoría interna en 6 meses, pasada la primera. Ya no esperaríamos tener una brecha amplia. ¿Por qué? Porque para ese momento ya vivimos una auditoría interna, que va a ser la próxima. Ya vivimos la auditoría de certificación, que también nos van a identificar elementos y hallazgos que nos va a llevar a generar acciones correctivas. Y ya tendremos un sistema todavía más alineado al cumplimiento de los requerimientos. Eso quiere decir que para una segunda auditoría interna ya podríamos empezar a buscar dos cosas fundamentales, que es el mantenimiento del sistema, es decir, que se siga cumpliendo conforme a lo que se vio en las primeras auditorías, pero fundamentalmente la mejora del sistema, ¿sí? Es decir, no siempre mi auditoría interna va a tener el mismo objetivo. En este caso, al ser la primera, el objetivo fundamental es de cumplimiento a requerimientos. Es decir, lo que vamos a valorar en la primera auditoría interna es qué tanto el estado actual de mi sistema no está en cumplimiento contra los requisitos del mismo. Y va a generar esa brecha y se van a generar acciones. Posteriormente, lo que se espera ya no es que haya una brecha, ¿no? Por lo menos en cumplimiento. Puede haberla en mejora. Entonces, el enfoque puede cambiar de la auditoría. No siempre es el mismo enfoque, ¿sí? Los sistemas, conforme se van implementando y va pasando el tiempo y van siendo evaluados a través de auditorías, también van madurando, ¿sí? Llevan un proceso de maduración. Cada vez hay mayor conocimiento, cada vez mejor los controles implementados, cada vez mejor manejo de las acciones, mejor manejo de los propios procedimientos o controles mismos documentados, etcétera. Y eso vamos adquiriendo como empresa una maduración. Lo mismo, nosotros como auditores tenemos que ir madurando justo en el enfoque que le vamos a dar al auditorio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos claridad que para esta primera auditoría interna, el enfoque va a ser de cumplimiento a los requerimientos, simplemente por ser la primera. Tenemos que asegurarnos que nuestro sistema va a estar preparado para la auditoría de certificación, y esa va a ser justo el objetivo que vamos a tener. Y posteriormente ya podríamos tener objetivos diferentes, ¿de acuerdo?
Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con esto que estamos planteando aquí de para qué nos sirve una auditoría y cuáles son los enfoques y objetivos de las mismas. No, en parte no. Buenísimo. Muy bien. Y aquí vamos a hablar sobre los tipos de auditoría, ¿sí? Justamente aquí tenemos parte de lo que se platicaba o se planteaba hace un momento de que si era interna o era externa, etcétera, ¿no? Estos son los tipos de auditoría que tenemos, ¿no? En la primera parte de la lámina, pues está la base de ISO 19011, que es la guía para llevar a cabo auditorías internas. La segunda parte es la primera determinación o categorización de las auditorías, que es la auditoría interna y la auditoría externa, ¿sí? O sea, puede ser interna o puede ser externa. En nuestro caso, al nosotros formarnos como auditores internos y llevar a cabo un proceso de auditoría interna, estamos del lado de la auditoría interna. Si nosotros hiciéramos una auditoría a un proveedor que necesariamente quisiéramos evaluar su sistema, el que ustedes me digan, calidad, seguridad de la información, etcétera, estaríamos del lado de la auditoría externa, ¿de acuerdo? Y después tenemos tres elementos importantes, que es cuando se evalúa una organización y se audita la propia organización. Estamos del lado interno, ¿sí? El de en medio es cuando un cliente audita a la organización, que es cuando nosotros podemos auditar a un proveedor o cuando un cliente nuestro nos audita. Estamos en una auditoría, de hecho, denominada de segunda parte, que ahorita vamos a ver eso. Y el tercer elemento, que es una auditoría totalmente externa, es cuando ya se involucra un organismo de certificación, que básicamente son auditorías de seguimiento a los sistemas de gestión o propiamente auditorías de certificación. Es decir, en resumen, yo puedo tener una auditoría interna o de primera parte cuando yo como organización audito mi propio sistema, ¿sí? A eso se le llama auditoría interna o auditoría de primera parte. Cuando un cliente me audita o yo audito a un proveedor, es una auditoría de segunda parte, que eso también es importante. Y cuando ya existe un organismo de certificación acreditado para valorar los sistemas de gestión, es decir, que ya vamos a buscar una certificación o esta misma empresa nos hace un mantenimiento a través de auditorías, se llaman auditorías externas o auditorías de tercera parte, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer una auditoría de primera parte, como auditoría interna, y cuando nos certifiquemos, vamos a tener o vamos a ser evaluados a través de una auditoría de tercera parte, ¿sí? Es una auditoría del organismo de certificación. Cuando somos evaluados por nuestros clientes, son auditorías de segunda parte. O si nosotros evaluamos a ciertos proveedores, son auditorías de segunda parte, ¿de acuerdo? Auditoría interna, primera parte, auditoría externa con proveedores o clientes, segunda parte, y auditoría por parte de un organismo de certificación es auditoría de tercera parte. No sé si haya alguna duda de esta clasificación. Por el momento no. ¿No? ¿Nadie? No. Ok. Posteriormente podemos tener auditorías combinadas o auditorías conjuntas, ¿sí? La combinada es cuando se auditan uno o más sistemas de gestión o disciplinas, ¿no? Es decir, si una empresa tiene implementado ISO 9000 y también ISO 27000, se puede hacer una auditoría combinada, lo que también le llamamos como una auditoría integral, ¿sí? Donde se auditan ambos aspectos o ambos enfoques en una misma auditoría. O también tenemos la auditoría conjunto, donde más organizaciones pueden auditar un solo sistema, ¿sí? Es decir, quizás si yo quiero auditar a un cliente o un cliente me quiere auditar a mí, yo pueda tener en conjunto el que dos o más empresas puedan auditarme bajo un mismo enfoque. Entonces, eso es una auditoría en conjunto, ¿de acuerdo?
Nuevamente, y resumiendo, para nosotros la auditoría interna se convierte en una auditoría de primera parte, o es una auditoría de primera parte. Nosotros nos vamos a auditar a nosotros mismos, nuestros clientes, si nos auditan, es de segunda parte, y ya cuando se involucra un organismo acreditado, se habla de una auditoría de tercera parte. ¿De acuerdo? Esas son las diferentes clasificaciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No, ninguna, gracias. ¿Nadie? Ok, muy bien. Vamos a entrar entonces a lo que son justamente los requisitos de ISO 27000, ¿verdad? Aquí vamos a repasar lo que ya les platicaba en un inicio, los requerimientos, y para lo cual va a ser muy importante para los que ya tomaron o vieron las grabaciones de la capacitación, pues va a ser muy importante que puedan contemplar esa revisión de las grabaciones. Para los que no lo han hecho, háganlo por favor, es también muy importante, todavía más para de los que ya lo hicieron, porque es la base de toda auditoría. Hablábamos hace un momento, ya en nuestra definición, del criterio acordado, ¿sí? Yo no puedo hacer una auditoría, ¿no?, si no conozco el criterio acordado que voy a evaluar. Entonces, ese conocimiento está justamente en conocer los requerimientos de ISO 27000, ¿no? Y les voy a adelantar un poquito. Hay máximas en estos procesos de auditoría. Y una máxima de estos procesos de auditoría es que nosotros como equipo auditor debemos de llegar a ejecutar un proceso de auditoría llegando con el auditado, ¿no?, ya en las entrevistas, con la suficiente preparación para entrar al proceso como auditores y salir como auditores, ¿sí? Y no entrar al proceso como auditores y salir como auditados. ¿Qué significará eso? ¿Quién me lo dice? Llegar como auditores, salir como auditores, y no llegar como auditores y salir como auditados. Adelante, Carla. Sí, que debemos de tener pleno conocimiento de lo que vamos a hacer en este proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque al final del día, precisamente nosotros vamos a, tal cual la palabra, vamos a auditar a una de las áreas de la empresa, pero si nosotros mismos no conocemos el proceso, cómo se integra, nos regimos al final del día como debe de ser y no nos volvemos tal vez imparciales o nos empezamos a inventar cosas que no existen, etcétera. La persona que estemos auditando, si tiene un conocimiento, inclusive aunque no lo tenga, pero si tal vez tiene cierta lógica, interpretación, etcétera, al final del día puede evidenciar la falta de conocimiento y tal vez de habilidades en ese sentido por parte del auditor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pues hagamos bien esta función y alineada lo que propiamente nosotros marquemos precisamente como tanto los requisitos de la norma, pero también lo que ahorita hablábamos de este alcance y este punto en específico. Tal cual, Carla. La base es preparación como auditores, prepararnos para llegar y poder hacer la auditoría. Si no nos preparamos como auditores, podemos terminar como auditados al momento de ejecutarla. Y eso evidentemente tendría un impacto directo a la credibilidad del proceso de auditoría de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo la sesión número 1, la sesión del día de hoy. Seguramente para la sesión del día miércoles vamos a iniciar ya propiamente a ver este repaso general de los requerimientos de ISO 27001 y por supuesto nuevamente la recomendación, si ya vieron los videos, buenísimo, si no los han visto, por favor vean los videos del curso de inducción de ISO 27000 que nos va a aportar mucho para las siguientes sesiones donde vamos a hacer ese repaso general de los requerimientos.
Gracias. De acuerdo, gracias. Listo, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Les agradezco su tiempo. Que estén muy bien todos. Que tengan buena tarde.